¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Este domingo las noticias GDL, el debate, se suben al tema de insuficiencia renal en Jalisco. ¿Qué es la insuficiencia renal? ¿Por qué hay tantos casos? ¿Cómo tratarla? ¿Por qué le dicen a la enfermedad renal una enfermedad silenciosa? ¿Hay en nuestros hogares? ¿Cómo detectarla a tiempo? Bueno, pues hoy tenemos panelistas de lujo, inclusive un testimonio de una persona con insuficiencia renal que nos va a platicar su historia. Hoy está con nosotros, voy a empezar de derecha a izquierda y primero presentar a las damas que hoy nos acompañan. Está con nosotros la maestra Georgina Velasco García, presidenta fundadora de Transplantados en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, maestra. También la maestra María Guadalupe García Villagrán, trabajadora social que vio muchos casos ahí en el hospital, presidenta de Ángeles de la Salud Renal AC. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Tenemos un testimonio de quien tiene una enfermedad renal que ya fue trasplantada, rechazó este trasplante, pero sigue en esta lista para poderlo intentar nuevamente. Ella es Teresa de Jesús Santoyo Ramírez, es paciente renal. Teresa, gracias por tu testimonio de hoy. Gracias. Muy amable. Y tenemos un excelente nefrólogo, es un doctor investigador también, experto en Jalisco y también lo consideramos a nivel nacional, que nos dará toda una información amplia sobre la enfermedad renal. El doctor Guillermo García García, nefrólogo, también profesor de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Gracias, muy amable. Muy amable, doctor. Pues estamos preocupados porque Jalisco ocupa los primeros lugares de casos renales, doctor. ¿A qué se debe esto y qué es la enfermedad renal? Bien, la enfermedad renal es una enfermedad de tipo crónico degenerativo de causas múltiples que ocasiona una pérdida gradual de la función renal. El riñón tiene muchas funciones, pero la principal es la de filtrar la sangre y eliminar los desechos por la orina. Tiene distintos estadios y distintas etapas, y la etapa final es la que más conocemos, que es la insuficiencia renal crónica, que es cuando se requiere de diálisis o trasplante para mantenerse con vida. Pero la enfermedad tiene un periodo de evolución muy largo que puede ir de 10 a 20 años, y en sus etapas incipientes, como estaban comentando hace un momento, es totalmente asintomática, no causa ningún tipo de molestia y ningún tipo de dolor. Y la única manera que podemos detectarla es con algunos exámenes muy sencillos. Es un problema de la enfermedad renal en general, es un problema de salud pública, no solamente en Jalisco, sino en nuestro país. Como una pandemia. Exactamente, el 8% de la población adulta en México, es decir, alrededor de 8 a 10 millones de individuos padecen la enfermedad en alguno de sus etapas, en alguno de sus estadios. En México. En México. Pues es un número importante, doctor. Es un número bastante importante y estamos a nivel internacional entre los países que tenemos una prevalencia bastante elevada de esta enfermedad. Y la razón es porque en adultos los principales factores de riesgo, los principales factores que lo ocasionan son la diabetes y la hipertensión, que son padecimientos altamente prevalentes. La diabetes, perdón, doctor, y la hipertensión detonan una enfermedad renal. Exactamente. Bien. Son los que lo anteceden en adultos. En niños es algo diferente. En niños las malformaciones congénitas del tracto urinario, enfermedades inflamatorias que se denominan glomerulonefritis, y también el abuso de analgésicos se han detectado como las principales causas de enfermedad renal crónica en niños. Pero el problema más serio es en la población adulta, ¿no? Bien, aquí hay un término que inclusive la clasifican a la enfermedad renal. Enfermos renales lo están clasificados como terminales. Entonces no hay esperanza para ellos. No, esa es la fase terminal. La enfermedad renal crónica se divide en 5 estadios, en 5 etapas. Y la etapa 1 es la etapa, vamos a decir, más leve, la etapa más incipiente, y la fase 5 es la fase terminal. Entonces, por mucho tiempo cometimos el error de nada más tratar a los pacientes que estaban en la etapa terminal y descuidamos a los que estaban en etapas previas. De tal manera que el nuevo paradigma de tratamiento de esta enfermedad es
la detección oportuna y la prevención. Bien, estábamos hablando y ahora sí dándoles oportunidad a nuestros demás panelistas que nos den su opinión sobre lo que han visto. Primero, aparte de ello, que nos platiquen qué es una diálisis, una hemodiálisis y algo que también ustedes me pueden comentar, cómo detectarla. Si es una enfermedad silenciosa, ¿cómo saber si alguien, un pequeñito o una, porque a ustedes ya les pasó una experiencia con sus familias, saber si tenía una enfermedad renal? A ver, me gustaría escuchar su opinión, maestra Georgina, y también agregar sobre este tema y también María Guadalupe. Bueno, en el caso de por qué las personas que tuvimos algún enfermo en casa decimos que es una enfermedad silenciosa, porque exactamente no te das cuenta muchas veces de cuando tu hijo empieza a tener una sintomatología distinta a cualquier otro de los niños. En la mayoría de los casos, platicando con otras madres de niños que padecieron la enfermedad, teníamos como unos comunes denominadores, que eran niños que no crecían mucho, que su talla siempre era una talla pues como más pequeña que los hermanos. También un color como un poquito amarillento en su piel, niños que siempre querían estar pegados a beber agua, a estar tomando agua, niños que comían poco y había ciertos alimentos que rechazaban. O sea, como que eran niños que no les gustaba, por ejemplo, en algunos casos, consumir cárnicos. Eran niños que tenían un comportamiento un tantito distintos. Aunado a eso, también había la cuestión de que eran niños que presentaban como hipertensión, aunque no sea tan conocido. Cuando un niño tenga como una especie de hipertensión, de taquicardias, hay que atenderlo. Y la respuesta de muchos médicos pediatras es: no, es que es el antibiótico, no, es que es la infección. Y es una enfermedad absolutamente silenciosa, que tiene muchísimos diagnósticos previos hasta que llega la familia al diagnóstico de enfermedad renal. Hasta entonces. Puede ser como que algún médico diga es un padecimiento de la tiroides, tiene un hipotiroidismo, es un padecimiento de los huesos, pero para llegar al diagnóstico de insuficiencia renal, sí batallamos mucho. Entonces tiene que haber un buen diagnóstico de los médicos, desde el médico familiar, desde el pediatra, para saber realmente a tiempo que tiene un problema renal. Sí, nosotros en las asociaciones y en la experiencia que tenemos, siguiendo un poco la idea del doctor, que es un experto en este tema y que es una persona reconocida a nivel nacional, tal vez a nivel internacional también. Él acaba de señalar algo muy importante: los nuevos paradigmas de atención a la salud tienen que ser la prevención. Así es. Tiene que ser la prevención. Y en este sentido, la Asociación de Trasplantados del Hospital Civil hizo una propuesta sencilla al Congreso del Estado para que coordine y haga los ajustes, los arreglos legislativos que se necesiten, para que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, ¿sí?, hagan posible que en los requisitos que se pidan para el ingreso de niños a preescolar, a primaria y a secundaria, se les solicite un examen de orina. Un examen general de orina, que con eso nos podríamos dar cuenta. Tal vez también, para detectar los primeros casos, que bien, económicamente es lo más viable. Podríamos ¿sí?, darnos muchas sorpresas. Claro, y en esta iniciativa me están acompañando ahorita todo el grupo de asociaciones bien, que estamos trabajando en conjunto. Excelente, maestra Georgina. Su opinión sobre la situación renal en Jalisco, maestra María Guadalupe. Bueno, yo quiero comentar cómo surgió la Asociación Ángeles de la Salud Renal. Surge a raíz de que yo, como jefa de trabajo social del antiguo Hospital Civil, empiezo a ver que llegan pacientes a pedir apoyo a nuestra, allá la jefatura de trabajo social, sí, para sus hemodiálisis, para sus diálisis, y para sus medicamentos. Situación que veo yo que ellos le sufren mucho, le batallan mucho, llorando, van y piden el apoyo porque no alcanzan ellos a cubrir. El hospital no tiene la capacidad de poder darles todo lo que ellos necesitan, y que su vida depende de su hemodiálisis, depende de la diálisis, depende de esos tratamientos tan costosos. Y entonces, de ahí veo yo que es una situación muy fuerte que se tiene que abordar,
y es como decido que surja la Asociación Ángeles de la Salud Renal. Estas asociaciones, doctor, han ayudado muchísimo a sacar adelante, porque ellas han visto en el campo, como la maestra Georgina y María Guadalupe, todo lo que sufren y el calvario de todos estos pacientes y la capacidad que está saturada de las instituciones del sector salud, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso en particular del que se refiere la maestra es los pacientes sin seguridad social. Claro. Los pacientes en seguridad social tienen que costear, ya sea parcial o totalmente, el costo de su ¿Es costosa una enfermedad renal? Es muy costosa, ¿no? Muy costosa. Muy costosa. El promedio de gasto, por ejemplo, por sesión de hemodiálisis anda en promedio en alrededor de 1,200 pesos. ¿Por semana o por sesión? Por sesión. ¿Y cuántas necesitan a la semana? De 2 a 3 por semana. O sea, casi 3,000, 4,000 pesos a la semana. Sí. A nivel anual, los costos tanto de diálisis peritoneal como de hemodiálisis andan alrededor de los 250,000 a 300,000 pesos, que nadie podríamos pagar. Y que se va deteriorando el tratamiento. Entonces, los pacientes que tienen seguridad social son pacientes afortunados porque ellos ya tienen su tratamiento asegurado. Los pacientes que no tienen seguridad social, pues acuden a instituciones como el Hospital Civil y apoyos como las asociaciones y fundaciones que las maestras representan. Pero realmente la solución es de que el Estado, y no el Estado de Jalisco, sino el Estado general, se haga responsable de la atención de estos pacientes. ¿Nuestro país? Así es. Nuestro país se contempló en un inicio con el Seguro Popular, pero el Seguro Popular nunca cubrió las diálisis ni trasplante. Ni tampoco cubrió las etapas más incipientes de la enfermedad renal. Así es. O sea, ni siquiera para prevenir teníamos recursos para hacerlo. Y ahora con el INSABI pues seguimos igual. Claro. Bien, es muy importante saber lo que vivió Teresa. Teresa es un testimonio que ella está aquí con nosotros. Ella fue trasplantada, rechazó, y nos va a decir también aquí el doctor Guillermo por qué se rechaza un trasplante y qué pasa si esta persona puede volver a ser voluntaria para recibirlo. ¿Y qué pasa si se va deteriorando su salud al estar constantemente rechazando? Y si en el caso de Teresa llegó a una hemodiálisis, ¿qué significa primero una hemodiálisis, una diálisis y todo lo que conlleva a todo este paquete de tratamiento en un enfermo renal? Unos mensajes y regresamos con este programa especial sobre enfermedades renales. Es alrededor de 600,000. Regresamos con este programa de insuficiencia renal en Jalisco. ¿Por qué se está incrementando esta enfermedad silenciosa? Pero antes de continuar, nos decía el doctor Guillermo García que a nivel nacional, en nuestro país, se hablaba de 8.3 millones de pacientes detectados y ya en este caso con algún tratamiento. Pero en Jalisco, ¿cómo estamos, doctor? Bueno, la cifra es igual. Aproximadamente el 8% de la población adulta padece algún grado de enfermedad renal crónica. Bien, antes de dar el testimonio de Teresa, ¿cuándo sabemos que tenemos algún problema renal? Si nos hacemos un estudio de un general de orina, ¿qué nos lleva a decir ya hay un foco rojo de una enfermedad renal? La presencia de proteínas. ¿En la orina? En la orina es un foco rojo, es una llamada de atención de que pudiera haber enfermedad renal. La presencia de proteína o sangre en la orina indica la presencia de enfermedad renal crónica hasta no demostrar lo contrario. Pero eso se hablaría de alguna infección, cuando hay una infección en la orina, doctor. Si se sospecha que es infección, hay que descartarla. Precisamente en muchos de los casos que vemos, erróneamente se etiquetan como infección urinaria, cuando en realidad el paciente tiene enfermedad renal crónica. Hace falta un buen diagnóstico. Exacto. De pediatras, de médicos generales, para llegar a tratar una enfermedad renal y no llevarla ya a un proceso largo y decir, no, era una enfermedad renal la de hace 10 años. Exacto. Sí, no solamente en los médicos especialistas, sino como usted lo señala, desde el primer contacto,
se debe de conocer cómo detectar y tratar esta enfermedad, ¿no? Bien, vamos a escuchar el testimonio de Teresa. Teresa, usted es una paciente renal. ¿Cómo empezó? Le voy a decir esto que es doloroso, su calvario. Al momento de que usted detecta, ¿sabía, no sabía? ¿Es genético? ¿Es multifactorial? Que aquí complete esta información el doctor Guillermo. Mi caso empezó cuando yo me embaracé. En los estudios de orina y de sangre me detectan que tenía proteínas y que tenía creatinina alta. Y de ahí me dijeron que tenía insuficiencia renal, pero ya estaba en etapa 5, que es etapa terminal. Y que tenía que directo ir a diálisis para una sustitución del órgano. ¿Se va primero una hemodiálisis o diálisis, doctor? Es indistinto. ¿Es cada una diferente? Las dos son igualmente efectivas. Se puede utilizar diálisis peritoneal o se puede utilizar... ¿Cuál es la diferencia de hemodiálisis y diálisis? En la hemodiálisis utilizamos un equipo, un riñón artificial, una membrana sintética para dializar la sangre. En el caso de la diálisis peritoneal utilizamos la membrana peritoneal como un medio de eliminar las toxinas que el riñón ya no puede eliminar. Entonces, el caso de Teresa, que tú estabas ya en etapa 5, es por eso de la enfermedad silenciosa, porque tú podías haberla detectado desde mucho antes con un examen general de orina. Entonces, ¿qué debemos hacer, doctor? Debemos hacernos estos estudios cada 6 meses, cada año, como para estar viendo quién de la familia tiene un problema renal. Se recomienda que se detecte en lo que llamamos grupos de alto riesgo. En el caso de los adultos, si se es obeso, diabético o hipertenso, hay que hacerse un examen general de, ¿Cada cuándo? de orina. Cuando menos una vez al año. Una vez al año, para ver en qué etapa está. Una etapa de una persona con problemas renales, etapa 1, 2, ¿puede sostenerse si tiene un buen tratamiento o esa va a ser progresiva? La enfermedad en general es progresiva, pero los tratamientos que implementamos tienen como objetivo detener o retardar el proceso de deterioro de la función renal. Bien. Pero entre más temprano se detecte, Pues mejor, ¿verdad? mejor. Y en el caso, por ejemplo, Tere, usted ya dijo, bueno, estás en etapa 5, necesitas un trasplante. ¿Cómo fue eso? Pues ya que tuve al bebé, yo no me quería quedar en hemodiálisis y luché por una sustitución, que es un tratamiento que es el trasplante, que no es la cura, que es una sustitución igual que la hemodiálisis, pero creo que el trasplante te lleva a que puedas hacer tu vida como lo más normal. ¿Y buscaste una asociación? Sí. Para ese trasplante, que fue la de Ángeles. La de trasplantados. La de trasplantados. O sea, vas ahí y buscas para estar en una lista, ¿no? ¿O qué? ¿O llevas tú a tu donador? Primero haces el protocolo, que es pasar con todos los doctores, y ya de ahí te anotan en una lista de espera. Bien. Y cuando estás en la lista de espera es cuando yo busqué a la asociación para pagar los costos que es de la cirugía. ¿Quién te donó tu riñón? Fue de lista de espera. Fue de lista de espera. ¿Por qué lo rechazó, doctor Guillermo? ¿Se rechaza? ¿Esto es frecuente? Sí, el rechazo siempre, el riesgo de rechazo siempre está ahí en el paciente trasplantado. Y es que hay que recordar pues que el riñón es un cuerpo extraño y el cuerpo, nuestro sistema inmune lo va a tratar siempre de rechazar. Cada vez son más y mejores los medicamentos que previenen esto, pero el riesgo siempre está ahí. Entonces el paciente trasplantado pues tiene que cumplir estrictamente su tratamiento médico, sus citas, y pues aún así puede presentarse este tipo de complicación como la presentó. Entonces, ¿lo rechazaste este riñón y vuelves nuevamente a estar con tu tratamiento de hemodiálisis? Lo rechacé y hace 4 años otra vez estoy en hemodiálisis. Por motivos de la pandemia, se atrasaron los trasplantes, no había trasplantes. Bien. Y ahorita estoy en una lista de espera. A eso también quisiera que hablara la maestra María Guadalupe y la maestra Georgina de el proyecto de un laboratorio o de una clínica especializada para sacar adelante a estas personas con problemas renales
como la zona de Poncitlán, la pandemia nos afectó muchísimo y muchos tratamientos se quedaron truncados y para ellos el tiempo es vida. Sí, de hecho, ese fue el motivo también, otro de los motivos que me movió a formar la asociación, porque entre los pacientes que llegaron a pedir apoyo a la Jefatura de Trabajo Social eran pacientes de la zona de Poncitlán, de los pueblos indígenas. Y entonces cuando me piden el apoyo, yo pensé que eran como unos 10 pacientes y resulta de que me traen un grueso de expedientes de tanto paciente, entonces yo no daba crédito a esa situación y decido ir a hacer visita a la comunidad. Y cuando llego ahí me encuentro pues que realmente sí, que hay familias en donde existen hasta 2, 3 enfermos con insuficiencia renal. Y entre algunos de los factores que también ahí empiezo a observar es la calidad del agua. La calidad del agua para tomar, que no tienen agua potable, que algunos de ellos la toman directamente me tocó verlo, o lo vi yo, que una señora con su balde va y le hace así nada más al agua de la laguna de Chapala, del lago de Chapala, toma el agua, la vacía a una olla donde está cociendo sus frijoles y me dice que luego la va a hervir esa agua para tomársela. Eso por un lado. Por otro lado encuentro otra comunidad en donde el agua se las entubaron, pero es agua, pues ahora sí que con metales pesados porque es agua caliente, ¿sí? Y que toda la noche sale el agua, llenan sus espacios de botellas o de tinacos para el agua, dejan que se enfríe y esa agua la consumen. Entonces es otro factor. Con esa misma agua riegan también sus sembradíos, claro. ¿Sí? Y bueno, prácticamente viven a base de eso. Se ha hecho llamados al gobierno de Poncitlán para que revisen esa situación, pero vamos, es parte de los factores. De hecho, se ha dicho que ahí en esa zona hay contaminación de agua, tierra y aire. Sí. Bien, muy interesante todo esto que están platicando. Nosotros nos vamos a ir unos mensajes que me están pidiendo, pero regresamos rápidamente para que ya nos reafirme el doctor Guillermo García si entonces esto es multifactorial. Tiene que ver cuestión genética, tiene que ver pues que detona problemas de diabetes, problemas también de hipertensión, pero también de ambiente, que es el agua, el aire, todo esto tiene que ver en enfermedades renales. Regresamos. Pues este domingo estamos tocando el tema de insuficiencia renal en Jalisco, los factores, los riesgos. Le apostamos a la medicina preventiva y el por qué se están acelerando los casos. Doctor Guillermo, lo que nos decía la maestra María Guadalupe de la zona de Poncitlán, si hablamos que también la diabetes, que el problema también de hipertensión detona en problemas renales, entonces los casos que pueden ser ambientales, el caso de agua, el caso donde te encuentras, esa zona, ¿cómo les podemos llamar esos aspectos? Sí, esa enfermedad la hemos denominado enfermedad renal crónica que no se asocia a factores de riesgo tradicionales como la diabetes y la hipertensión, sino que se asocia precisamente a cuestiones ambientales y ocupacionales, como es el caso de Poncitlán, donde se ha demostrado que existe, pues, entre otros factores, la contaminación del agua, la tierra, el aire, pero también hay otros factores que no se han investigado. Ahí la causa es multifactorial. Pero hay otros focos rojos en el país, no solamente Poncitlán o El Salto. Por ejemplo, acaba de salir un reporte en la población de Calvillo, en Aguascalientes, donde al igual que aquí, población joven con población pediátrica y adultos jóvenes tiene una prevalencia, una incidencia de enfermedad renal crónica muy alta. Igual que en Tierra Blanca, Veracruz y en Tlaxcala. Y en todos estos los factores de riesgo son distintos, pero no relacionados con la diabetes o la hipertensión, sino relacionados, entre otras cosas, con la ocupación
la ocupación que desarrollan o por la contaminación del medio ambiente. Bien, ahora, ¿se está atendiendo a nuestros pacientes renales en nuestro estado? ¿Hay capacidad en todas las instituciones o hace falta o los estamos descuidando? Bueno, creo que en Jalisco hemos tenido buenos ejemplos de gobierno, buenos gobiernos, y se han hecho esfuerzos. Comentábamos previo a este programa con el doctor García que Jalisco fue una entidad pionera y él tuvo mucho que ver en este aspecto para tratar de formar un registro estatal de pacientes renales. Que no había. Entonces, que de hecho no hay, todavía no lo hay, pero bueno, fue un inicio, fue en el año de 1993 cuando se inició este registro, pero bueno, por múltiples razones, llámele de infraestructura, de no coordinación de esfuerzos en el gobierno, falta de presupuesto, desinterés público, se abandonó ese registro estatal. Pero se hizo un esfuerzo. También en el caso para la cuestión de la zona de la ribera de las comunidades indígenas, se han hecho también un par de esfuerzos importantes que me parecen a mí. Uno es que en el año 2021 y en el 2022 se hizo un tamizaje de 2.000 casos en cada uno de los años. En el año 2021 o 2022, no recuerdo qué, se detectaron 236 casos de proteinuria albúmina, que necesariamente no era daño renal. Se canalizaron a los hospitales civiles para su tratamiento. Pero lo más importante aquí es que el gobierno del estado está proyectando para el 2022 12,000 detecciones, 12,000 exámenes más a esa región. Eso es algo muy bueno, muy positivo. Otra de las cuestiones positivas que yo alcanzo a ver es que en el municipio de Poncitlán está el proyecto para que arranque en octubre de este año de una pequeña unidad de hemodiálisis que va a tener 8 máquinas hemodializadoras, lo que va a permitir dar tratamiento a 25 pacientes de la región. Digo, son esfuerzos que tenemos que reconocer que el gobierno está haciendo. En un campo árido, en un desierto donde no se hacía nada, se está empezando a tomar la enfermedad renal. Y es por esa razón que nosotros como asociaciones estamos intentando coordinar esfuerzos entre todas. Somos 8 asociaciones renales. 8 asociaciones renales en Jalisco. Más las que invito se unan, por favor. Que hoy están en un evento muy interesante. Hoy estamos en un evento interesante. Y convido a toda la gente que tenga que hacer un esfuerzo por la salud renal de nuestro estado, que se acerque a nosotros. Que se acerque, porque creo que podemos colaborar desde el ámbito de la sociedad civil organizada y podemos constituirnos en una instancia mediadora, gestora entre el gobierno y los enfermos para atenderlos. Bien. Hay muchos proyectos, muchos planes. ¿Las 8 asociaciones para atender a enfermos renales cuentan con recursos para sacarlos adelante en cuanto a medicamento? Algunas asociaciones, bueno. No. ¿Y cómo le hacen, maestra? No, pues María Guadalupe. por ejemplo, la Asociación Ángeles de la Salud Renal se dedica a apoyar exclusivamente lo que es la atención del tratamiento de hemodiálisis, ¿sí? Aquí tenemos pacientes de varios lugares del estado de Jalisco, de varios municipios, tenemos pacientes de la zona metropolitana y ahorita ya me llegaron 2 pacientes de Michoacán en busca de tratamiento de hemodiálisis. Y bueno, pues ¿cómo sobrevive la asociación? Sobrevive a base de padrinos y benefactores, que aquí es lo que también es un llamado, una invitación a la sociedad civil en general, que se puedan sumar con nosotros, que nos tengan la confianza como asociaciones civiles, claro, de que todo es transparente, todo es claro y de que va directamente el apoyo al paciente, que el paciente de verdad muy agradecidos siempre, cada que salen de sus sesiones, muy agradecidos, porque también aquí otra cosa muy importante que cuidamos las asociaciones, es que a las clínicas a donde mandamos al paciente para su sesión de hemodiálisis, sean clínicas que reúnan requisitos de calidad, que reúnan realmente el cuidado de lo que es el protocolo en el manejo de la hemodiálisis, en el manejo de todos los insumos, que eso es bien importante y ese es todo un tema también a tratar,
pero que nosotros como asociaciones estamos cuidando y bueno, de ahí pues es el costo y el pago que se genera para apoyar a los pacientes, dado que reciben de 2 a 3 sesiones por semana. Ahora, ¿cómo está la cultura de la donación? ¿Cuántos trasplantes se realizan? No sé si tengan el conteo, doctor y maestra Georgina, que está encargado usted del área de trasplantados, mensual o anual de riñón. Pues bueno, o sea, cifras así como muy recientes no tenemos, dado que la pandemia afectó mucho y cerró todas las cirugías, trasplantes, gástricas, de corazón, todo cerró. Pero se reactivó ya el programa y en el Hospital Civil, y en este año se llevan alrededor de unos 8 o 10 trasplantes que ya se reiniciaron. Y bueno, nosotros en la asociación tenemos el proyecto de apoyar con 8 trasplantes más a personas que se acerquen y que lo requieran, obviamente que sean pacientes del Hospital Civil, y tenemos un espacio de 2-3 meses para ejercer ese programa. Y los que están en estos momentos, doctor Guillermo, son de vivo relacionado, los trasplantes que se acaban. Aproximadamente el 70% de los trasplantes que se hacen en Jalisco y en México son de donante vivo relacionado. Aproximadamente el 20% son de donante fallecido y un 10% son de donante vivo no relacionado. O sea, entre relacionado y no relacionado, aproximadamente el 80% de los trasplantes que se hacen en México son de donante vivo. Y la mayoría son de familiares, ¿verdad? Bueno, exactamente el 70%. El 10% son de no familiares. De no familiares. Sí, bien. Gracias a la reforma que se hizo, un pacientito que fue hasta llevar su caso hasta la Suprema Corte hace ya unos 10, 15 años, porque antes solamente doctor, Lupita, Tere, Rocío, se podían hacer trasplantes solo que fuera pariente vivo relacionado. Exacto. Si yo era amiga, no podía donar. Gracias a esa reforma que se ganó el juicio de un paciente, sí, ya ante notario público se va la amistad, el donante, quien sea, y se testifica que es sin fines de lucro, que no hay una cuestión de ningún tipo económica, y se puede hacer el trasplante. Ya de cualquier persona que quiera y tenga la posibilidad de ayudar. Bien, ¿qué recomendarías tú, Tere, que tú eres una persona paciente renal? ¿Qué mensaje, con toda la experiencia que tú has vivido, que nos están viendo en estos momentos, hoy domingo, muchas familias, inclusive trasplantados o quienes están esperando este órgano, pero para apostarle a la medicina preventiva, ¿qué les recomiendas con toda la experiencia que tú ya tienes? Yo como madre de familia, que ya también tengo un hijo, pues sí recomiendo que sea preventivo, que cada año, como dijo el doctor Guillermo, a sus hijos les hagan un simple examen de orina. Eso te salvaría por mucho, porque la enfermedad es silenciosa. Como puedes tener síntomas, como no puedes tener síntomas. Aparte que también puede ser hereditario y que tú nunca te hagas dado cuenta que un familiar tuyo tuvo o tenía casos de insuficiencia renal. Simplemente un examen de orina te puede salvar. Y creo que te puede salvar de tener un tratamiento. Claro. Bueno, pues aquí es importante, doctor, en casa, pues hacernos estos estudios, ¿verdad? Y si el médico general no puede llegar a ese diagnóstico, pues entonces nosotros exigir un general de orina, hasta inclusive como el caso que le pasó, maestra, de un bebé, porque su hija, yo quisiera tomarlo porque eso es muy importante, no se dio cuenta hasta los 11 años, ¿verdad? No, en el caso de mi familia, nosotros, bueno, como cualquier familia, atentos a cuidado de los hijos, a la crianza, a llevarlos a los pediatras, a tener pues la atención con ellos y estar pendientes. Sí, nosotros tuvimos el caso de que en mi experiencia no tuve un acertado diagnóstico, no lo tuve un acertado para mi hija, hasta que ya la alternativa única era el trasplante. Y sí, pasamos de muchos médicos en médicos, y por eso insisto que se hace necesario que los protocolos de enseñanza en las escuelas de medicina, que los protocolos de los pasantes, de los estudiantes, de los que estudian nefrología y de los que no estudian nefrología también, ¿sí?,
hincapié en ser más atentos a los diagnósticos. Claro. Se necesita que en el primer nivel de atención el médico familiar pueda sospechar que es un caso de insuficiencia renal para que te indique qué hacer, qué sigue, cómo debes detectar, como bien lo dice Tere, hacer a tu hijo un examen general de orina. Hubiera sido valiosísimo para todos los menores de edad que pasaron por mi caso igual, un examen general de orina. Es por eso que es importante la propuesta, que es una propuesta sencilla, pero que sí hago un llamado a las instancias, a los legisladores, que dejemos esa cuestión sin temas políticos. A nosotros no nos interesan los partidos políticos. Nosotros somos capaces, Rocío, así es. Somos capaces de llevar esta propuesta a todas las fracciones parlamentarias, de todos los colores, de todos los partidos, para que la suman. Bien. Nada más, no nos interesa nada Bien. más absolutamente. Y algo importante que también queremos aquí preguntarle al doctor Guillermo, nos vamos a ir unos mensajes, pero dejamos esta pregunta. La automedicación, que quizás vemos que con un simple paracetamol para dolor de cabeza puede llegar a un problema renal. Eso al regresar nos va a contestar el doctor Guillermo. Bueno, las conclusiones son muy importantes en este tema de insuficiencia renal en Jalisco porque nos dan la esperanza de quizá una mejor calidad de vida y más con toda la experiencia que tienen las asociaciones, el área de trasplantados y los casos que están aquí, así como también la experiencia que tiene nuestro nefrólogo de hoy, el doctor Guillermo García. Pero vamos con usted primero, maestra. ¿Cuál es la conclusión para usted y qué llamado hace a la población con este tema de enfermedades renales y que en su casa hay un caso de una enfermedad renal y de una trasplantada? Sí, bueno, yo primero me pareció muy agradable y agradezco a todos mis compañeros de la mesa, que todos son como muy atinados. La verdad me quedo con muy buena experiencia de esta mesa y yo lo que sí que me gustaría decirle a las personas es que se informen sobre este padecimiento, que trabajen en la prevención del mismo, que se interesen, que se sumen, que no seamos el tipo de paciente que mostramos apatía ante cualquier programa, ante cualquier campaña, que hacen falta campañas. Acaba de surgir aquí la idea de esta mesa magnífica de una campaña donde ojalá y nuestro gobierno nos ayude para implementar una campaña sencilla, en el lenguaje de la gente, precisamente para hablar sobre los síntomas que te puede dar esta enfermedad, qué hacer si ya te dio esta enfermedad. Eso. Y hago un llamado a las asociaciones civiles que trabajan el tema renal para que unamos esfuerzos y podamos trabajar en bien de toda la gente del estado de Jalisco. Y el examen general de orina en nivel primaria. En nivel primaria, que nos ayudaría a detectar puntos muy importantes. Ojalá que el Congreso se apure al trabajo. Que el Congreso sea un Congreso, con esto cierro, moderno, dinámico, que dejemos las formas arcaicas, ancestrales de trabajo y que nos sumemos, que trabajemos, que no nos importen fracciones, colores, nada, que nos importe la gente. La salud. Bien, adelante, maestra. Sí, gracias. Bueno, yo hacer un llamado también a la sociedad civil, pero en el sentido de que se sumen a nosotros como asociaciones civiles, como benefactores, como padrinos, porque la verdad es que sí, aunque el gobierno trate ahorita de aplicarse, la verdad no va a alcanzar a resolver toda la situación que se está viviendo con la insuficiencia renal. Los pacientes siguen tocando puertas para sus hemodiálisis, los hospitales no se dan abasto. Y bueno, pues aquí somos nosotros la alternativa que tenemos ahorita de apoyo para los pacientes, pero no alcanzan nuestros recursos. Por eso es que pedirles que se sumen con nosotros, pedirles su confianza y que estamos abiertas para toda la información que ellos necesiten. Pueden tener el contacto directo con los pacientes, darse cuenta de cuál es el calvario, como bien lo mencionaste tú, Rocío, hace un momento, cuál es el calvario que sufren ellos y que si no tienen un buen cuidado de tratamiento de hemodiálisis o de diálisis, no van a llegar en buenas condiciones al trasplante. Claro. Y entonces ahí pues es nada más una esperanza en el aire.
que queremos amarrar y que queremos sostener con el apoyo de toda la sociedad. Pues yo creo que no hay nada mejor y es un oro molido esta información que las asociaciones están haciendo, porque ¿quién les puede orientar, quién les puede ayudar? Y es un trabajo, una loable labor la que ustedes están haciendo de informar ante algo que se desconoce y cuando te llega no sabes qué hacer. Entonces qué bueno que siguen capacitando, orientando, informando a las familias, es acercarse a las asociaciones como la que tiene aquí María Guadalupe, que es la Asociación Ángeles de la Salud Renal AC. ¿Dónde tienes tu domicilio de esta asociación? ¿O es un teléfono? Bueno, igual les doy el teléfono. Lo pueden encontrar en... el WhatsApp, 33 14 657 357. Ahí está. ¿Otra vez? 33 14 657 357. Para toda la información, porque ellos constantemente se están capacitando y están orientando a la población. Muchas gracias. No, al contrario. Teresa, tú eres madre de familia, tú dices que ahora tu hijo lo estás previendo para cada 6 meses hacerle estudio. ¿Cómo concluyes tú? Vemos que también traes un parche. Sí, es mi catéter de hemodiálisis. Bien. Yo invito a las personas, a las familias que de verdad revisen a sus hijos, que nada nos cuesta prevenir, más que nada, y que les hagan un examen general de orina a todos, o sea, que vaya toda la familia y que prevengamos esta enfermedad que la verdad, cuando la tienes, no desearías tenerla, pero creo que luchas día a día con eso y aprendes a vivir así con insuficiencia renal y que prevengamos la enfermedad, porque es mejor prevenir que después lamentar. Así es, pero aquí Teresa es una madre de familia guerrera que sale adelante y que le agradecemos la confianza por venir aquí a dar su testimonio y que pues eres un ejemplo, Teresa, de que sí se puede cuando hay esa voluntad de informarte y de hacerlo pues por seguir adelante en tu familia y sacar a tu hijo. ¿Que tiene cuántos años tu hijo? 8 años. 8 años. Bien, pues gracias por estar aquí con nosotros, Teresa. Doctor Guillermo, ¿qué información nos puede dar? Todo lo que usted nos diga para nosotros es muy valioso porque es el mejor nefrólogo que hay aquí en nuestro estado y a nivel nacional para que las familias se detengan y digan algo tenemos que hacer para prevenir la enfermedad. ¿Qué estudios, qué síntomas podemos ver que nos implique esos focos rojos? ¿Cómo puede orientar a las familias de Jalisco y de México? Porque esta información se va también a nivel nacional para evitar una enfermedad renal. Sí, bueno, primeramente yo quisiera dar un mensaje a la población en general y a las autoridades de que la enfermedad renal crónica es una enfermedad frecuente, es una enfermedad costosa, es una enfermedad letal con una alta mortalidad y cuyo acceso a diálisis y trasplante está muy limitado en nuestro país. Y esto hace o ofrece que sea una oportunidad de oro para aplicar estrategias de detección oportuna y de prevención. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. En grupos de alto riesgo, si usted es diabético, hipertenso o obeso o tiene algún familiar con enfermedad renal, hágase un examen de orina buscando la presencia de proteínas. Si está presente, usted tiene enfermedad renal crónica hasta no demostrar lo contrario. Y a las autoridades en particular, quisiera yo decirles que no todo, enfermedad renal no es diálisis y trasplante. Enfermedad renal es un espectro, un continuo de enfermedad desde las etapas más incipientes hasta la etapa terminal. Entonces las autoridades le tienen que apostar también a la detección oportuna y a la prevención, incorporando la enfermedad renal crónica dentro del catálogo de enfermedades crónicas no degenerativas para estrategias de prevención y prevención. Así como lo han hecho con diabetes y hipertensión, hay que hacerlo con la enfermedad renal crónica. Pues ahí están los consejos y los mecanismos muy importantes para detener esto que va a pasos acelerados y también para darnos una idea, todavía tenemos un par de minutos, es si te cuesta, ¿cuánto la hemodiálisis, Tere? ¿Te cuesta 1,000 pesos o más de 1,000 pesos? 1,200 por sesión. 1,200 por sesión. Tú no tienes acceso a ningún área de salud, ¿verdad? O sea, la pagas tú en lo particular. Ahorita estoy en el hospital civil, ahí pago menos. Pero mucho tiempo tú la pagaste.
Sí, O la sea, pagué por ¿por 3 semana años. cuánto pagabas tú? Por semana Sí, en 3,600 pesos. O sea, al mes, Al mes eran más de... 12,000 y algo, 13,000 pesos. O sea, es un sueldo, es casi lo doble de un salario mínimo, más de lo doble. Entonces, imagínense, alguien que no tiene acceso a la salud, lo costoso que es atender, cuidar y detener a pasos acelerados un problema renal. De ahí la importancia que digo, pues es el cuidarse, atenderse, y todo detona, doctor, ya usted me completará esto que estamos analizando, la obesidad, problemas de obesidad. La obesidad es la madre de enfermedad renal crónica, diabetes e hipertensión. ¿Verdad? Entonces, de ahí la importancia de una buena nutrición para que no detone ahí en problemas de una obesidad mórbida que genere también una hipertensión y con ello problemas renales y con ello pues la situación también ya de un trasplante y que toda la familia, porque sí, está involucrada toda la familia, ¿no? Cuando hay un problema renal, aquí nos decía también, se involucró usted, involucró a sus parientes. Toda la familia. Es una enfermedad amenazante, desgastante, triste también, y que sí, que te involucra a toda la familia. Y qué bueno que lo dice Rocío, porque también esta enfermedad es detonante de desintegración familiar. ¿Sí? Nosotros tenemos casos donde cuando se detectaba un problema renal, un hijo renal, o se iba el esposo o se iba la esposa, porque tuvimos el caso también de mujeres que abandonaron su hogar. ¿Sí? Es un detonante de enfermedad terriblemente desintegradora de familias. Es algo muy, muy fuerte. Y hay que tener toda la entereza y ser una familia como muy funcional para poder abordar ese problema. Pues conclusión, autoridades, las políticas públicas enfocadas a la prevención en los hogares, también apostarle a estarnos checando, a una buena nutrición, al ejercicio para evitar estos problemas de enfermedades renales y con ello todo el espectro que nos habla el doctor Guillermo, pero también Congreso del Estado, la iniciativa que hay para que se haga este examen general de orina a nivel primaria y ahí detectar a temprana edad algún problema renal y médicos en general también, pues hacer un buen diagnóstico de alguien con etapa 1, etapa 2 de problemas renales. Y bueno, pues decirles a todas las familias que hoy, este domingo, de seguro aprendimos bastante de problemas renales y hay que checarnos los hogares de Jalisco. Y agradecemos a la maestra Georgina, a la maestra Guadalupe por estar aquí este domingo con nosotros y por las asociaciones y por el interés de ustedes. Muchas gracias. Teresa, a seguir adelante como una guerrera y sacar adelante a tu familia. Gracias. Muchas gracias. Y doctor Guillermo. Muchas gracias. Gracias por toda su orientación, muy amable. Gracias. Por ustedes, gracias. Cuídese mucho, feliz domingo. Igualmente.